¿Cómo está tu relación con Dios? En este momento de tu vida, si tuvieras que escoger una palabra para describir tu relación con el Señor, ¿cuál sería esa palabra? Hay muchas que podríamos utilizar para definirla, pero una de las palabras y adjetivos que más me preocupa es la palabra superficial. Yo sé que de primeras podemos pensar que hay otras palabras más peligrosas. A lo mejor una relación fría con el Señor o una relación distante con el Señor. Pero la superficialidad me sigue pareciendo mucho más peligrosa por una simple razón, y es que la superficialidad es una mentira. La superficialidad es una trampa que te hace creer que tienes algo que en realidad no tienes. Es más, hay que ser muy honesto y muy sensible para llegar a definir nuestra relación con el Señor como superficial. Porque si está siendo superficial, lo normal es que no nos demos cuenta de que es una relación superficial o que nos demos cuenta tarde de eso. Que pensemos que estamos teniendo una relación con el Señor que en realidad no estamos teniendo. La superficialidad es peligrosa, por un lado, por esta parte de la mentira y de la trampa, pero hay otro peligro en la superficialidad, que es la comodidad. Lo normal es que si yo pregunto, ¿hasta dónde, como si fuese el circo, ¿hasta dónde estáis dispuestos que llegue vuestra relación con el Señor? Todo el mundo se anima, ¿no? Y decimos cosas como que vaya más allá, hacia adelante o hacia arriba, o nos ponemos en plan Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá. Y tanto es así que los evangélicos tenemos todo un vocabulario para describir esto, ¿no? Decimos cosas como ir a nuevos niveles en nuestra relación con el Señor, o nuevas dimensiones, o mayores alturas. Esta semana me mandaban un reel de alguien que decía nuevos portales, que yo cuando se mezcla Marvel con el Evangelio me vuelvo loco. Pero estas frases son como una zanahoria delante del burro, porque si somos honestos, por más que digamos que queremos una mayor relación con Dios, en muchos momentos vivimos con la sensación de que nos estamos perdiendo algo, de que nos hemos quedado en la cáscara de lo que realmente significa la buena noticia de Jesús. Y creo que esto nos pasa porque no hemos entendido bien la dirección en la que debe ir nuestra relación con Él. Una relación profunda con el Señor no va, y entendedme, no va hacia arriba, va hacia adentro. Se parece más a las raíces de un árbol que a los fuegos artificiales. Una relación profunda con el Señor llega hasta los tuétanos. Son capas y capas de profundidad hasta llegar al corazón. Y eso amenaza nuestra comodidad. Y por eso nos conformamos probablemente a tener una relación superficial con el Señor. Porque intuimos, hay algo que nos dice ahí, hay un run run que nos avisa de que tener una relación profunda con el Señor nos va a exigir todo. Ya sea por el engaño de la superficialidad o por comodidad, nos quedamos al final con las mismas conversaciones de siempre, las mismas decisiones, las mismas culpas, vergüenzas, peticiones, las mismas promesas, la misma relación. Hoy vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Texto muy conocido. Vamos a ir leyéndolo poco a poco y lo vamos a hacer con una intención muy concreta. Y es que podamos descubrir cómo se construye una relación profunda con el Señor. Y que el Señor nos enseñe, o mejor dicho, que el Señor nos convenza profundamente de qué paso debemos dar cada uno de nosotros para salir de una relación superficial con Él y dejar de vivir en una mentira en esa relación. Juan 4, versículo 4. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Paramos un momento. En este inicio de la historia, en estos versículos, Juan no solamente nos está poniendo en situación, no solamente nos está ubicando, sino que nos está explicando la tensión que tiene esta escena. Y os quiero explicar por qué esta escena es tensa, especialmente para los primeros oyentes del Evangelio. Primero, la escena ocurre en un pozo.
Y el pozo, en el imaginario judío, era un lugar de encuentros importantes. Por ejemplo, Jacob conoció a Raquel junto a un pozo. El siervo de Abraham encontró a Rebeca, que después sería la esposa de Isaac, en un pozo. Y en un pozo Moisés defendió a las hijas de Jetro y conoció a Séfora, su esposa. El pozo era un sitio clave en la historia del pueblo de Israel. Es más, si os fijáis en el texto, está explicando ese pozo de quién a quién fue. Aparece Jacob en la historia, aparece José en la historia. Es un sitio de eventos históricos para el pueblo de Israel. Además, Jesús es un extranjero que llega a Samaria, un pueblo al que los judíos consideraban impuros. Así que a la expectativa del pozo le sumamos que hay una tensión racial, religiosa y nacional. Y por si fuese poco, en ese tiempo los hombres no acostumbraban a tener conversaciones largas con mujeres que no fuesen de su familia. Es decir, que esta conversación, ya fuese por un motivo o por otro, no debería estar ocurriendo. Esto no tiene por qué pasar. Además, está pasando en carne y hueso. Es decir, tenemos la parábola del buen samaritano, que la gente se podía llevar las manos a la cabeza, pero era una parábola. Pero aquí tenemos a Jesús en carne y hueso en ese lugar, teniendo esta conversación. Y le pide agua a la mujer. Y ella no ignora el elefante en la sala y saca el tema directamente. Entonces, versículo 9, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y ahora Jesús va a empezar a profundizar en la relación con esta mujer, y para ello lo primero que va a hacer, y esto que voy a decir es muy obvio, pero para conocer a Jesús lo primero que hay que hacer es dejar que se dé a conocer. Jesús tiene que presentarse a nuestra vida. Cualquier relación profunda con Jesús comienza conociendo a Jesús. Fijaos en la respuesta, versículo 10. Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús se presenta como el mediador que puede entregarle ese agua que ella no puede alcanzar, pero Dios quiere darle. Versículo 11, la mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella sigue hablando de agua, lo que es normal. Y además es muy comprensible porque la expresión agua viva es una expresión que se podía utilizar también para referirse al agua fresca o al agua más pura, la que estaba en el pozo más profundo. Pero Jesús insiste en ese otro tipo de agua. Versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús se está dando a conocer a esta mujer y para ello utiliza la sed física como una excusa o como un escalón para poder llegar a algo más profundo, a una sed del espíritu, a una búsqueda del alma en esta mujer. Es importante que cuando hablemos de sed, intentemos ponernos en la piel y en los zapatos de esta mujer. Porque la sed de una persona en esa escena es muy diferente a la sed que nosotros sentimos en el siglo XXI en Occidente. Nuestra sed es la de me apetece algo fresquito. Mi sed es la de Aquarius de naranja o Aquarius de limón. Ese es mi mayor dilema. Pero la sed en este momento es algo de vida o muerte. Es la sed del desierto, es la sed que desespera, es la sed que te avisa de que si no bebes te vas a morir, no vas a volver a casa. Es como esa sed que a veces sentimos emocionalmente, la sed de la tristeza o la sed del cansancio o la sed de falta de propósito o la sed del pecado que te drena y te deja seco. Así que Jesús en estas palabras apunta al problema. Y el problema no es la sed. Es más, Jesús tenía sed. Es el modo en el que intentamos saciarnos. Esas aguas que nos dejan tanto a la mujer samaritana como a nosotros con más sed. Y Jesús, a la vez que señala el problema, da la solución. Él es la solución.
Solo Él puede dar ese agua que puede satisfacer plenamente, para que cuando pasemos por el desierto, porque todos pasamos por ahí, a esas horas del mediodía insoportables, sin una sola sombra y aparentemente a punto de morir, dentro de nosotros siga habiendo ese agua brotando constantemente. Y esta conversación, todo esto, Jesús no lo está diciendo para impresionarla. Mira qué juego de palabras traigo con lo de agua viva. Mira qué conversación más interesante y más espiritual. Lo está diciendo para que esta mujer pueda entender, aunque sea un poquito, que la persona que tiene adelante es su Salvador. Porque puedes estar hablando con Jesús sin saber quién es ni lo que te puede dar. Una relación profunda con Él comienza conociéndole. Versículo 15. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Opinión personal. Para mí, estas palabras de la mujer serían un grandísimo final para la historia. Si yo estuviese leyendo por primera vez este texto y llega este momento en el que la mujer le pide el agua que él le ofrece, perfecto final. Yo, si fuese el guionista, diría que Jesús dijese algo así como: hija, tu fe te ha salvado, ella se puede marchar, tiene su agua de vida eterna y se acabó. Hay una nueva seguidora de Jesús, esto se aplaude y es una gran noticia y un gran final. Pero no, cuando parece que Jesús ya la ha convencido y ella ya está entendiendo un poco por dónde va el asunto, Jesús va más profundo aún. Y me pregunto si muchos de nosotros, llegados a este punto de conocer a Jesús, de saber quién es y qué puede darnos, nos conformamos. Si marcamos ahí nuestro final de la relación. Y en parte puedo entender que hagamos eso, porque si quieres profundizar en tu relación con Jesús, la conversación se tiene que poner más incómoda. A Jesús no le gustó mucho mi final de hija, tu fe te ha salvado, puedes irte. Y lo cambió por un ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Hay personas que describen una relación con Dios como una experiencia teológica o intelectual. Hay otras personas que lo describen como una epifanía mística y hay otras que optan por explicarlo con emociones, lo que es un encuentro con el Señor. Pero un encuentro con Jesús es mucho más que todo eso. Es un descubrimiento. Es una revelación, es la llegada de la verdad, es la luz aterrizando a un cuarto donde antes operaba la oscuridad, es conocer a Dios y a la vez descubrirte a ti, verte desnudo sin nada que esconder delante del Señor. Fijaos en este momento, están hablando de agua y de repente Jesús le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En aquel tiempo esto era un problemón. Según las creencias culturales de la época, la mayoría de las personas asumiría que ella había hecho algo malo para haber sido privada de sus 5 maridos, ya fuese porque había enviudado o porque se había divorciado. Probablemente, piensan los teólogos, que por eso la mujer iba al mediodía al pozo, porque al mediodía nadie iba al pozo. El resto de personas y el resto de mujeres iban en la mañana y para evitar ese encuentro vergonzoso de, cuidado que aquí viene la mujer de los 5 maridos, para evitar eso va al mediodía. ¿Qué tipo de culpa o de vergüenza debía sentir esta mujer? Y Jesús quita cualquier velo y directamente va al tema. Jesús le ve. Yo no sé qué sensaciones te da a ti eso. Si te sientes muy abrazado por el Señor o te sientes demasiado vulnerable. El otro día un amigo me contaba que habían entrado a robar a su casa y la rabia que da, ¿no? La impotencia y lo vulnerables que se sentían de ver que alguien había estado en su casa, que lo había desastrado todo, que había abierto todos los cajones y lo había hecho sin su permiso. Pues esta escena de la mujer samaritana es aún más vulnerable. Es mucho más que registren tu casa o que tus padres vean lo que tienes en el móvil o que alguien lea tu diario. Va mucho más allá. Es Jesús viendo la vida y el corazón de esta mujer. Es como si Jesús le estuviese diciendo, no solo quiero que sepas quién soy, sé quién eres.
Y esta mirada del Señor es difícil de aguantar. Esta mirada del Señor te hace sentir indefenso. Tanto es así que muchos optan por tener una relación superficial con Él, en la que pueden conocer a Jesús. Incluso pueden hacerlo a la distancia, pero sin aguantar demasiado la mirada. Pero si queremos conocerle, es necesario que nos dejemos conocer por Él. Quiero leeros una frase de Calvino que dice: la verdadera y sólida sabiduría consiste en 2 puntos. En el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Conocer a Dios y dejarnos conocer por Él son asuntos inseparables. Es más, fijaos en este detalle. El hecho de que Jesús sepa quién es, cuando ella se ve expuesta delante de Jesús, cuando ella se deja conocer por Jesús, es cuando a la vez tiene una revelación mayor de quién es Jesús y termina ese momento diciendo que no es solamente un judío, que es como empieza la conversación, ahora es un profeta. Ahora sabe algo más acerca de Jesús. Y la conversación va más profundo aún. Versículo 19. La mujer dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Aquí la mujer está hablando del conflicto religioso que había entre judíos y samaritanos. Jesús contestó: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hemos hablado de sed, de pozos, de agua, de maridos, y ahora estamos hablando de adoración. Jesús pasa, además de una conversación personal con ella, los dos, a hablar de la comunidad. Están hablando de los pueblos judíos y samaritanos. Y Jesús está diciendo que ambos van a tener que replantearse su adoración. ¿A quién rinden culto y cómo rinden culto? ¿Para quién están viviendo? Jesús lo que está haciendo es exponer las deficiencias religiosas de ambos sistemas. ¿Qué tiene que ver la adoración con todo esto? ¿Por qué están hablando de este tema? ¿Por qué hemos dado un giro tan rápido de hablar de los 5 maridos de esta mujer a hablar de la adoración? Y aquí hay un detalle de la historia que no podemos pasar por alto. Y es que están conversando en un pozo. Y esto es muy significativo. Fijaos en este pasaje. Jeremías capítulo 2, versículo 13. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no tienen agua. Jeremías está escribiendo esto en un tiempo en el que el pueblo de Dios se había olvidado de Dios y estaban adorando a otros dioses, y usa la imagen de un pozo para referirse a esos ídolos. Así que con esta idea en mente podemos ver que Jesús no solamente quiere que tú seas consciente de tu pecado, ni de tus heridas, ni de tu vergüenza o de tu situación. Quiere descubrir quiénes son tus dioses. Quiere desafiar tu sistema de creencias para que veas que esos dioses solo te van a traer insatisfacción. Esos dioses son esos pozos que no llegan a llenarte. El escritor y profesor David Foster Wallace, escritor conocido americano, ateo, dio un discurso muy conocido en el que dijo esto sobre la adoración que me parece que viene al pelo. Leo: en las trincheras cotidianas de la vida adulta, en realidad no existe tal cosa como el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todo el mundo adora. La única elección que tenemos es qué adoramos. Si adoras el dinero y las cosas, si en ellas buscas el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente, nunca sentirás que tienes suficiente. Es la verdad.
Adora tu cuerpo, tu belleza, tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando la edad empieza a notarse, morirás 1000 muertes antes de que finalmente te entierren. Adora el poder, te sentirás débil y asustado y necesitarás cada vez más poder sobre los demás para mantener el miedo a raya. Adora tu intelecto, el hecho de que te vean como inteligente, y acabarás sintiéndote estúpido, un fraude, siempre al borde de ser descubierto. Y así sucesivamente. Creo que estas palabras están explicando con mucha precisión cómo funciona y decepciona nuestro sistema de creencias. Por eso Jesús no se va a quedar en la superficie de nuestro autoconocimiento, porque nos ama, porque no quiere dejarnos vacíos y para eso quiere llegar hasta la raíz, quiere llegar hasta nuestros ídolos. Y esta conversación es como un caminito de migas de pan hasta llegar hasta los ídolos. Empieza diciendo cuánta sed tienes, después cuánta o qué agua bebes, cuáles son tus pozos, con quién estás casado y termina diciendo quién es tu Dios. Versículo 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y le sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, respondió él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. En este párrafo hay una escena, hay un fotograma muy cinemático, que es cuando dice que ella dejó su cántaro. Dejó su cántaro, o sea, renunció a lo que ella había ido a buscar. Dejó su pozo, dejó sus aguas, para irse al pueblo y empezar a compartir lo que había empezado a recibir de Jesús. Una relación profunda con Jesús es aquella en la que le conoces, en la que te dejas conocer y en la que le das a conocer. El resultado de este encuentro con el Señor es la proclamación de que Jesús es el Cristo. Y esto fue satisfactorio para ella. Tanto es así que dejó su cántaro. Pero además fue satisfactorio para Jesús, que dice el texto que calmó su hambre cumpliendo la misión que tenía. Este tercer aspecto de la relación con Jesús, el darle a conocer, también funciona como una manera de examinar nuestra relación con Él. Es decir, si uno de los frutos naturales de un encuentro profundo con Jesús es el deseo de compartirlo con otros, entonces nuestra falta de pasión por hablar de Él podría ser una señal de que nuestra relación con Jesús es superficial. En otras palabras, quizá no compartimos a Jesús no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque no le estamos conociendo ni dejándonos conocer por Él. Estas tres direcciones de la relación con Dios, conocer a Dios, dejarnos conocer por Él y darle a conocer, deben permanecer unidas en nuestro día a día. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos tendencia a enfocarnos solo en una de estas. Y si hacemos eso, nuestra relación con el Señor está en peligro. Si decidimos enfocarnos únicamente en conocerle a Él, nuestra relación se convertirá en religión y en consumismo espiritual. Si solo nos enfocamos en conocernos a nosotros mismos, caeremos en culpa o en victimismo o en autosuficiencia. Y si solo nos preocupamos por darle a conocer, nuestro evangelismo será falso, será puro activismo que habla de un Dios que en realidad no conoce. Y todo eso solamente genera insatisfacción. La superficialidad crea vacío, convierte tu espiritualidad en una cáscara.
agua que siempre nos va a dejar con sed. Quiero terminar con una pregunta que hacemos de vez en cuando en la parroquia. ¿De qué quiere hablar el Señor contigo? Yo sé que si te sientes desconectado con el Señor, o incluso si no eres creyente, esta pregunta te suena chino porque uno dice, ¿cómo voy a averiguar de qué quiere hablar el Señor conmigo? Con el paso del tiempo he descubierto que hay otra pregunta que puede ayudarnos a saber esta. ¿De qué no quieres hablar con el Señor? ¿De qué no quieres hablar? ¿Qué dolor es el que quieres disimular? ¿Qué pecado quieres disfrazar? ¿Qué vergüenza quieres esconder? ¿Qué ídolo tienes que aún quieres adorar? Porque de eso quiere hablar el Señor contigo. Y además debes hacerlo largo y tendido. Estas conversaciones necesitan tiempo. Hay un detalle muy bonito en esta historia, y es que la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana es la conversación más larga que Jesús tiene con alguien. Esta es la conversación más larga que Jesús tiene en los evangelios. Porque si quieres llegar al fondo de la cuestión, si quieres llegar a lo que hay en el fondo del corazón, necesitas dedicar tiempo. Me llama la atención que, bueno, antes os preguntaba, ¿qué tal está vuestra relación con el Señor? Me llama la atención que la mayoría de las personas, cuando responden a esto, dicen algo así como, bien, estoy teniendo mi devocional por las mañanas, ¿no? Estoy leyendo la Biblia cuando me despierto, o estoy orando 15 minutos o 20 minutos, o sigo el plan de lectura, aunque llevo 8 meses en Levítico. No pasa nada, chicos, todos hemos pasado por eso. Responder de esta manera es tan absurdo como si me dijeses ¿qué tal está mi relación con Bonnie? Y yo os respondiera, bien, ayer tomamos una cerveza y el jueves fuimos a Mercadona. Eso no define una relación. Una relación profunda con el Señor es constante, no está encorsetada al devocional, no está anclada al templo, como dice Jesús con la samaritana. Es una relación en espíritu y verdad. Por supuesto que apartar un tiempo para orar o meditar en las Escrituras es necesario. Jesús lo hacía. Pero la relación con Dios es mucho más que eso. Y estas conversaciones incómodas necesitan tiempo. La relación con Dios no son ni tweets, ni clips, ni reels, no son contenido cortito que te va llegando en información en medio de un montón de ruido. Eso puede tener su lugar. Pero una relación profunda con Dios dura toda la vida, en la que necesitas ir excavando y tener conversaciones tan profundas como un pozo para poder encontrar ese agua viva. ¿De qué no quieres hablar con el Señor? Porque justo detrás de esa conversación está la satisfacción de una relación profunda con Él. Os cuento algo que me ha venido a la mente. Yo viví enfrente de este parque durante 14 años de mi vida. Este parque antes era un descampado. Ya sabéis, en Valencia exportamos descampados al mundo, se nos dan súper bien. Y a veces utilizaban este descampado para guardar las piedras de las obras que estaban haciendo alrededor. Así que hubieron años en los que ese descampado eran dunas de piedras. Y con 12 años, jugar a tirarse piedras es una golosina. Así que bajábamos por equipos, nos escondíamos en las dunas y nos tirábamos piedras gordas. Y creo que en el fondo, aparte de porque éramos idiotas, creo que lo hacíamos porque pensábamos que al haber tantas dunas, tú tenías la opción de cubrirte y que no te iban a dar. El problema era cuando llegaba un listillo que se creía el capitán del equipo y te decía, tienes que ir a ayudar a los del otro grupo que están allí.
Y para eso tenías que pasar por una parte en la que no habían dunas de piedras. Y ahí sabías que era cuando te podían dar. Así que salías a correr porque obedecías a este chico y salías a correr como un loco intentando llegar a un sitio donde cubrirte antes de que te diesen con una piedra. Y creo que muchos vivimos nuestra relación con el Señor así, corriendo como un loco. Sabemos que no tenemos un sitio donde escondernos. Sabemos que estamos al aire, sabemos que Él nos está viendo perfectamente. Y estamos buscando un refugio para que el Señor no nos vea. Y vivir nuestro camino con Jesús así no tiene ningún sentido. Por varios motivos, vivir así con el Señor no tiene sentido porque es un camino, no es una carrera. Y si es una carrera de fondo, larga. No tiene sentido porque no tienes dónde esconderte delante del Señor. Todas esas dunas de piedra son inventos tuyos. El Señor sabe cómo estás y qué es eso de lo que no quieres hablar. Y sobre todo no tiene ningún sentido porque el Señor no va a tirarte piedras. Ni una. El Señor quiere hablar de eso. ¿De qué no quieres hablar con el Señor?